porque realmente no habían más alternativas. Y como te digo, la dolarización fue la salvación. ¿Qué significó la dolarización? Significó de que la inflación cayó de un momento a otro. Teníamos una inflación del 150%, se la logró controlar inmediatamente. Dolarizar quiere decir de que la moneda local, que antes era el sucre ecuatoriano, desapareció y la única moneda que quedó fue el dólar norteamericano. Ese es el dinero constante y sonante que está en las manos de los ecuatorianos. El salario real subió, se logró controlar la deuda, mejoraron todos los indicadores económicos, se logró que al ecuatoriano le alcance sus recursos para cubrir la canasta básica. Entonces, no es que la dolarización sea la panacea, una varita mágica, es simplemente que la dolarización permite que el dinero guarde su valor a través del tiempo, y esa es una de las cosas más importantes. Consecuencias para el sector comercio. Yo diría que el comercio pudo empezar a despegar, porque cuando uno le duele la cabeza es difícil trabajar. La dolarización vino a ser la pastilla que le quitó el dolor de cabeza al comercio. Y les cuento algo más, el comercio, la industria, los negocios, antes de la dolarización, no eran negocios de verdad, los negocios estaban todos abocados a ser especulativos en el tema cambiario. O sea, imagínate un empresario, un industrial, estaba todo el tiempo pensando cómo iba a cotizar el dólar, cuánto sucre es por dólar, cómo le saco mayor provecho a esto, cuánto van a ser los precios mañana. Entonces, de las 8 horas de trabajo, 7 horas y media se le iban pensando en temas de tipo cambiario y prácticamente no le dedicaba tiempo a innovar, a hacer crecer su industria, su empresa. Con la dolarización se sinceraron las cosas, el industrial se convirtió en industrial, el comerciante en comerciante. ¿Es necesario dolarizar en Venezuela actualmente? Mira, yo te diría que tienen que empezar a conversar de ese tema con mucha fuerza. En Ecuador se dolarizó por dos razones. Una, por una crisis económica, cortesía del gobierno de aquel entonces, y otra por la concientización del sector privado. Los gremios productivos, las universidades, los comerciantes industriales empezaron a darse cuenta de que la dolarización podía ser una tabla de salvación, y así lo fue. Yo veo con buenos ojos que esa conversación se empieza a dar en otros países. Otros países como El Salvador en su momento fueron al Ecuador para un poco aprender de nuestra experiencia y poder dolarizar su economía, cosa que la han hecho con éxito. ¿Qué significó eso para el Producto Interno Bruto del país en lo inmediato? Es decir, el crecimiento económico, ¿cómo se fue sosteniendo a lo largo del tiempo? Mira, dolarizar en el caso ecuatoriano no es que fue indoloro. Esto aquí implicó un ajuste, pero ese fue un ajuste, un borra y va de nuevo. De ahí en adelante la economía empezó a crecer, se empezó a reducir la pobreza a pasos agigantados, la extrema pobreza, lo que se conoce como miseria también, y todo esto fue producto de que con reglas claras el emprendedor pudo hacer lo que mejor sabe hacer, que es sacar el país adelante. En Ecuador el motor de la economía es el sector privado, 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, pero el sector privado no podía producir porque era un motor que estaba trabado por el tema inflacionario. La dolarización desapareció la inflación. Se evitó la fuga de capitales, que es uno de los males que por lo menos tiene Venezuela. Y de hecho la dolarización, al dar esta estabilidad económica, al dar un horizonte de inversión de largo plazo, permitió que vengan nuevos capitales frescos, locales o internacionales, porque muchas veces el capital más importante que debe venir a un país no es el de un extranjero, es el del propio nacional que lo tiene expatriado porque no confía en el país. La dolarización, en una palabra, dio confianza. Recordemos que dolarizar es tercerizar la política monetaria. De alguna manera tú ya dices, Ecuador dijo, soy incompetente en el manejo de la política monetaria, Ecuador no fue capaz de manejar la política monetaria, ¿sabe qué? Mejor que la maneje alguien que sí la sabe manejar, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Para esto no hay que pedir permiso y un poco te apalancas en esa solución. Ahora, la dolarización no resuelve todos los problemas, pero permitió que el gobierno y los privados se enfoquen en resolver otro tipo de problemas y ya no tener este dolor de cabeza que era esta inflación galopante que no te dejaba pensar porque todos los días tenías que salir al mercado pensando que hoy los precios van a ser distintos a los de ayer. ¿Cómo se implementa? ¿Es un decreto presidencial? Es decir, ¿cómo se implementa? Miren, interesante. Ustedes saben que la dolarización se decreta oficialmente, en el caso ecuatoriano, el 9 de enero del año 2000, pero cuando se la decretó fue nada más que oficialmente, porque para ese entonces ya el 70% de la economía, los activos, los pasivos, estaban dolarizados. De hecho, lo único que no estaba dolarizado eran los sueldos y salarios. Entonces, lo que hace el decreto oficial es eliminar aquella disposición legal que en el caso ecuatoriano decía que el sucre, la moneda anterior, era de uso de curso forzoso y legal. Se eliminó esa disposición, se abrió para que sea el dólar, se dio el chance para que los contratos se puedan firmar en dólares, los sueldos se paguen en dólares, las cuentas de ahorro en dólares, y de ahí en adelante pues todo fue un camino que no es que no tuvo dificultades, pero fue un camino donde la economía comenzó a levantarse y comenzó a crecer. ¿Tiene Ecuador posibilidad de regresar al sucre? Y otra cosa, ¿hay una consecuencia negativa de esta dolarización? Mira, si hay algo en el Ecuador que es más popular que cualquier persona, animal o cosa,
es la dolarización, al punto en que el presidente anterior, Rafael Correa, que fue un presidente, digamos, de mucha popularidad, de mucho carisma, un presidente de izquierda, muy proactivo si se quiere, él siempre quiso desdolarizar, al punto que su tesis doctoral, porque él es doctor en economía, era sobre cómo desdolarizar la economía, pero él, que tenía el conocimiento, que tenía el carisma, que tenía el apoyo, no lo pudo hacer en 10 años, y no lo pudo hacer por una sencilla razón: el dólar era más popular que él. Entonces, no se puede desdolarizar a menos que la gente lo quiera hacer. ¿Se pudiera hablar de la economía divorciada de la política o de los regímenes políticos, de la ideología política? Mira, totalmente. El nacimiento de la modernidad en el mundo es cuando se separa la iglesia del Estado. De igual forma hay que separar el manejo de la economía del manejo estatal. La economía es algo demasiado importante como para que esté en manos de los políticos. Los políticos tienen sus roles y son buenos en algunos temas, pero para manejar la economía eso debe ser algo que se lo deje a rienda suelta por el sector privado, y el comercio sabe hacer algo, y es generar empleo. En todas partes del mundo donde yo estoy veo que siempre hay un comercio pujante. De hecho, aquí mismo en Venezuela uno ve a los comerciantes, hoy es el Día de los Comerciantes, que son gente que no se cruzan de brazos, que echan para adelante, que quieren trabajar. Lo único que pide, y aquí es lo que veo, nadie pide reglas raras, lo que la gente quiere son reglas claras, darle reglas claras, que la moneda la maneje la gente que sabe manejarla, y en este caso significaría tercerizar la política monetaria, dolarizar. Esa puede ser una gran medida que la puede tomar este régimen o el que venga. ¿Hay otra solución para eliminar el dólar paralelo, por ejemplo? Mire, había una solución alternativa que se hablaba en el Ecuador, que era la caja de conversión o la convertibilidad. Esto se lo hizo en Argentina con un resultado parcialmente bueno. Duró 10 años la situación y luego reventó. Lo que pasa con estas cajas de conversión, que básicamente lo que son es una media camisa de fuerza para el gobierno, porque ahí lo que el gobierno dice es: yo solamente imito un bolívar, digamos, una moneda por cada $1 que tengo en reservas. Pero eso, que en teoría suena bonito, en la práctica hay muchas maneras de darle la vuelta, de sabotear eso de ahí, que fue lo que pasó en Argentina. En Argentina, al final del día, empezaron a emitir pesos argentinos sin respaldo en dólares, sino con respaldo en otros papelitos emitidos por el propio gobierno, por bonos. Entonces, la manera de salvarnos de eso es ir directamente a la dolarización. Vamos a la yugular, vamos a la dolarización, que los dólares estén en los bolsillos de los ciudadanos. Alguien me decía el argumento de la soberanía. No hay más soberanía que cuando tú eres dueño de tu patrimonio. ¿Y qué más patrimonio que tu dinero? Tu dinero es tuyo, no le pertenece a nadie más que el que lo ha trabajado. ¿Hubo en Ecuador mayor respeto a la seguridad jurídica, es decir, a la seguridad de los comerciantes, antes o después de la dolarización? La dolarización ha sido una suerte de camisa de fuerza. La camisa de fuerza es lo que le ponen a los locos. En este caso, el loco era el gobierno ecuatoriano, que andaba como loco emitiendo moneda. Entonces, la dolarización fue una camisa de fuerza, amarramos al loco, y de alguna manera esto generó inclusive hasta más certezas y seguridad jurídica. Insisto, no es la varita mágica, no es la panacea, pero te resuelve uno de los problemas más importantes, que cuando tú resuelves ese problema, que es el de la hiperinflación, tienes cabeza para resolver ya otros problemas con más calma. ¿En cuánto tiempo veríamos resultados si se aplicara en Venezuela? Mira, Inmediato, en Ecuador fue inmediato. Te diría que en cuestión de 3 meses tú ya veías una inflación que estaba en 3 dígitos a 2 dígitos, y en cuestión de 6 meses la inflación estaba perfectamente controlada, bajaban las tasas de interés. Entonces, claro, hay un ajuste. También recordemos que esto también tiene un ajuste por el lado de las deudas para los pasivos, la gente que debe de alguna manera ve licuadas sus deudas. Esto puede ser bueno para el que debe, pero es malo para el acreedor, digamos. Entonces ahí hay mecanismos de soporte que el Estado puede buscar, líneas de crédito para dar apoyo a las personas que sean afectadas, que en este caso son los acreedores. Pero para la inmensa mayoría, en el caso ecuatoriano, la inmensa mayoría de ecuatorianos no tenía ahorros. O sea, que no es que tuvo una afectación sobre ahorros, porque no tenía ahorro la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Lo que tuvo fue el beneficio directo de que un día a otro su dinero empezó a guardar el valor a través del tiempo. Y eso, amigos, eso vale oro. Bien, palabras de Pablo Arosemena, quien por supuesto es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en este evento que realiza Concecomercio el día de hoy, el Día del Comerciante, y justamente nosotros vamos a aprovechar también para conversar con María Carolina Uzcategui, quien ya se encuentra acá, presidenta de Concecomercio, que ya se encuentra acá dentro de este evento del Día del Comerciante. María Carolina Uzcategui, ¿cómo está un paso hacia el frente? Eso, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el comercio
hoy, en el día de hoy, el Día del Comerciante? ¿Qué se está analizando en este foro y cómo ver el escenario hacia el año 2018? Los escenarios actuales son complejos, los escenarios inmediatamente futuros, lo que es el inicio del 2018, también son bastante complejos. Sin embargo, Consecomercio ha querido el día de hoy precisamente levantar la mirada, empezar a mostrarle que existe una Venezuela posible, que existe alternativas en comercio electrónico, en los diferentes espacios que hay de comercialización en Venezuela, donde podemos desarrollarnos, donde podemos crecer y donde podemos encontrar esas grandes posibilidades que sabemos que tenemos en este gran país. ¿De qué va a depender ese crecimiento de esas otras áreas? Va a depender mucho de la voluntad política de hacer los cambios necesarios para que el país avance. Pero lo más importante es que existe una voluntad del venezolano, del empresario, del comerciante, de creer. Este evento es una demostración de fe en Venezuela. ¿Cómo cierra el año 2017 en el sector comercio? Bastante difícil, sobre todo cuando tenemos un ciclo de inspecciones que han contado con una agresividad importante, un irrespeto a lo que es el comerciante y su desempeño. Este 2017 o este cierre de año, precisamente hemos notado mayor agresividad por parte de los funcionarios que están haciendo las inspecciones y pedimos un poco de respeto, porque el comerciante, repito, no es el responsable de los altos precios, no es el responsable de las distorsiones económicas, muy por el contrario, es la gran víctima de un comercio que cada vez se ve más afectado por la pérdida del poder adquisitivo. En primer lugar, ¿cómo se han dado estas fiscalizaciones? ¿En qué ha notado esa agresividad y también cómo están los inventarios? Sobre todo en los pueblos más pequeños hemos notado que hay mayores niveles de agresividad, alcaldes, funcionarios públicos que deciden como que amenazar, incluso hasta ir hasta las casas de los comerciantes buscando mercancía que en realidad no existe. O sea, es como digo, un irrespeto, una falla a los derechos humanos del comerciante. Los inventarios, mira, el problema de Venezuela no es de inventario, el problema de Venezuela es de poder adquisitivo. El problema que tenemos actualmente en el país es que al venezolano no le alcanza para comprar absolutamente nada. Y es por eso que hacemos un llamado al gobierno de que cambie por completo el modelo económico actual, porque de otra manera vamos a seguir cayendo en este deterioro inmenso que está sufriendo ¿Cómo se reinventa? a la SUNDE, por supuesto, a los funcionarios públicos, a los diferentes funcionarios públicos que están realizando estas inspecciones. No es el comerciante adquiere el producto a un precio y le corresponde reponer ese inventario en un momento determinado. No estamos explotando, nada hacemos con anaqueles llenos de productos que no podemos vender. O sea, nosotros queremos mantener nuestros negocios abiertos, queremos seguir ofreciendo esa ventana de libertad, pero exigimos respeto por parte de las diferentes autoridades a nuestro ejercicio La económico. ley de precios acordados, ¿cómo la ve Consecomercio, que la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente? Todos los expertos económicos en Venezuela ya afirman que estamos en un proceso hiperinflacionario. Y en un esquema como este, en un ambiente como este, no se puede hablar de precios acordados cuando diariamente tú tienes variación en lo que es una economía absolutamente dolarizada, dependiente de un dólar paralelo, porque no existe otra alternativa de adquisición de divisas. ¿Pero se han acordado los precios con ustedes? ¿Se han sentado con ustedes? ¿Han sido llamados? No hemos sido llamados a ninguna reunión con el gobierno hasta ahora. ¿Quién fijó el precio entonces? Mira, ellos se reunieron con algunos productores y han determinado de esa manera algunas bandas en los precios, o sea, un rango de precios que se puede manejar. Sin embargo, esos rangos de precios pierden vigencia día a día porque precisamente la economía está tan dependiente de un mercado paralelo y que tiene un comportamiento bastante erróneo. ¿Cuáles son los números de comercios cerrados y comercios abiertos? Muchos han hablado de que muchos empresarios o comerciantes se han ido del país. En este momento podríamos estar hablando de 6 de cada 10 comercios han cerrado en los últimos 4 años en el país. Sobre todo en este año tuvimos un deterioro significativo en lo que es la cantidad de comercios en Venezuela debido precisamente a los hechos vandálicos que se dieron en el marco de las protestas durante este año. Y el tema del empleo en los comercios, se han despedido personas por el tema del incremento del salario mínimo y de la poca rentabilidad que tiene un negocio actualmente en Venezuela. El salario ya no es el principal indicador, el principal peso de lo que es la estructura de costo de los productos en Venezuela. Sin embargo, el cierre de los comercios por la falta de ventas ha significado que más de 180.000 empleos se pierden solo en centros comerciales, sin contar lo que es el resto del comercio y servicio de tal.
Ante este escenario, ¿cómo se reinventa el sector comercio para el año 2018? Hay una crisis, hay una fiscalización por demás de la SUNDE, pero entonces, ¿cómo reinventarse y cómo pues, ser resiliente ante este escenario? Mira, buscando diferentes alternativas, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, mirando cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos. Muchos están migrando hacia la informalidad, muchos están migrando hacia el tema de lo que es el comercio electrónico, muchos están buscando orientarse más al servicio que a la venta de productos como tal. Hay alternativas, Venezuela tiene posibilidades y eso lo estamos demostrando cada día, cada vez que una Santa María se abre en Venezuela, es una demostración de fe de que el país se puede recuperar. ¿Está en capacidad de reponer inventarios pensando en el mes de enero, febrero del año próximo? Ese es el tema complejo para el próximo año, la descapitalización que va a significar la venta de cualquier producto en este mes de diciembre, que probablemente sea insuficiente para reponer inventarios para el próximo mes de enero. ¿Cómo vamos a amanecer en enero entonces? Anaqueles vacíos. Anaqueles vacíos y una situación bastante complicada. Gracias. Bien, palabras de María Carolina Uzcategui, quien forma parte, es presidenta del Consejo de Comercio dentro de este evento que se está realizando hoy, el Día del Comerciante. Son diferentes las tendencias comerciales que existen acá en Venezuela y que el día de hoy se congregan en este evento para analizar escenarios, ver qué ha pasado en el año 2017 y cómo reinventarse en el 2018. Vamos a conversar también con Delfín Zambrano, quien forma parte de la exportación, de carga de exportación en Venezuela. ¿Cómo ser empresario en Venezuela de manera exitosa en medio de esta situación, controles, una situación económica bastante importante, complicada, compleja, para mantener la productividad y mantenerse activo en Venezuela comercialmente? Bueno, primero tienes que apostar al país, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, alinearse a lo que realmente el país necesita, además que también el Estado ha propiciado, que es el mundo de la exportación, ya que realmente los procesos de exportación permiten a las empresas obtener dólares, ¿verdad? Y eso está motivado tanto por el sector privado como por el sector público. O sea que yo creo que hay que ponerle un poquito de cariño al tema de la exportación y poder lograr que eso empiece a motorizar el aparato productivo del país. ¿Qué se está exportando en Venezuela? Mira, se están exportando pieles de bovino, se están exportando productos terminados, y hay mucho intercambio comercial de materias primas que permiten hacer algunos productos terminados, entonces hace un pequeño ciclo. Eso pareciera pequeño, porque siempre nos comparamos con el petróleo, pero pareciera pequeño, pero créeme que es un mundo bien interesante y estamos apostando. De hecho, cuando ves aquí en este evento tantas empresas, es porque todas están apostando a un mejor momento. Entonces yo creo que el mejor momento está por llegar. Confiamos en todos los actores del sector, tanto público como privado, y nosotros en particular con el seguro de carga, pues estamos aquí también apostando a que la gente pues haga su trabajo y todos puedan proveer de mejores soluciones para que un país avance, pues. Pero yo creo que la exportación particularmente va a ayudar bastante. ¿Cuánto deja la exportación a Venezuela en términos brutos? Sí, bueno, ese dato es medio complicado decírtelo en este momento, pero lo que sí es que deja dólares, eso es importante y es el único elemento ahorita que genera dólares. Entonces todas las empresas están con ese norte, tratando de exportar, de buscar las opciones en otros países. Además los países vecinos nos están esperando, como siempre nos han esperado. Entonces yo creo que todas las empresas tienen que buscar un granito de arena y poner su foco en la exportación. ¿Cuáles son los principales países a los cuales se está exportando? Ahorita tenemos República Dominicana, tenemos Panamá, tenemos Estados Unidos, hay Europa, Italia, o sea, hay varios países que nos miran con buena lead, porque además no es que sea barato ni caro, sino que son productos de calidad. Venezuela tiene productos de calidad. ¿Cómo mejorar las condiciones? ¿Cómo mejorar las condiciones para seguir exportando? Bueno, hay muchas propuestas. Y el sector público y el privado, en ese particular, estoy seguro que se van a poner de acuerdo muy pronto, ya están a punto de ponerse de acuerdo, porque además es un tema vital para todos, no tiene nada que ver con política. Las condiciones son simplemente tratar de que las personas que se meten en este tema tan bonito de la exportación tengan facilidades en todos los procesos administrativos y logísticos. Bien, palabras de Delfín Zambrano, que forma parte, por supuesto, también de esta gama de empresarios que exportan, que creen en Venezuela, por supuesto, en este evento que se está realizando el día de hoy acá en el Hotel Euroville. Y nosotros, por supuesto, completamente en vivo, transmitiendo el día de hoy. También acá otro empresario, su nombre y apellido, y me dice su rubro. Juan Carlos Rodríguez, JCR Ingenieros. Nosotros somos una empresa especializada en prestar servicios de energía eléctrica de respaldo para toda la problemática que existe con la crisis eléctrica. Pues nosotros apoyamos a todo lo que son empresas comerciales, industriales de servicio, a tener energía
aquellas áreas donde el servicio eléctrico es deficiente para sus operaciones. ¿Cuáles serían esas áreas que han podido determinar y cómo invertir en el tema eléctrico en Venezuela? Bueno, básicamente con la problemática del estado del sistema eléctrico nacional, toda empresa tiene que prever la inversión de un sistema de energía por lo menos que cubra las operaciones básicas, las operaciones neurálgicas de cada negocio, porque recuperar el sistema eléctrico va a ser un tema de larga data, de largo tiempo. Entonces las empresas tienen que tomar sus previsiones. Bien, parte de las palabras de los empresarios el día de hoy dentro de lo que ha sido esta dinámica que tiene a los empresarios acá en Consecomercio, en este Día del Comercio, donde se están analizando los diferentes escenarios, por supuesto, no solamente en el año 2017, sino también de cara a lo que será el año 2018 en medio de la situación complicada y difícil que se cierne en Venezuela con respecto a la situación económica actual. Nosotros vamos a hacer un alto, por supuesto, invitándolo a estar bien pendiente de la señal de BPI, porque vamos a estar transmitiendo las diferentes oportunidades y tendencias en materia de negocios que se encuentran acá, y también los números, las diferentes cámaras que agrupan los diferentes servicios que también se han visto disminuidos en lo que es la calidad de vida y de servicios que deben ser prestadas para los ciudadanos en los distintos estados o los principales estados del país. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Muchos están migrando hacia la informalidad, muchos están migrando hacia el tema de lo que es el comercio electrónico, muchos están buscando orientarse más al servicio que a la venta de productos como tal. Hay alternativas, Venezuela tiene posibilidades y eso lo estamos demostrando cada día, cada vez que una Santa María se abre en Venezuela, es una demostración de fe de que el país se puede recuperar. ¿Está en capacidad de reponer inventarios pensando en el mes de enero, febrero del año próximo? Ese es el tema complejo para el próximo año, la descapitalización que va a significar la venta de cualquier producto en este mes de diciembre, que probablemente sea insuficiente para reponer inventarios para el próximo mes de enero. ¿Cómo vamos a amanecer en enero entonces? Anaqueles vacíos. Anaqueles vacíos y una situación bastante complicada. Gracias. Bien, palabras de María Carolina Uzcategui, quien forma parte, es presidenta del Consejo de Comercio dentro de este evento que se está realizando hoy, el Día del Comerciante. Son diferentes las tendencias comerciales que existen acá en Venezuela y que el día de hoy se congregan en este evento para analizar escenarios, ver qué ha pasado en el año 2017 y cómo reinventarse en el 2018. Vamos a conversar también con Delfín Zambrano, quien forma parte de la exportación, de carga de exportación en Venezuela. ¿Cómo ser empresario en Venezuela de manera exitosa en medio de esta situación, controles, una situación económica bastante importante, complicada, compleja, para mantener la productividad y mantenerse activo en Venezuela comercialmente? Bueno, primero tienes que apostar al país, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, alinearse a lo que realmente el país necesita, además que también el Estado ha propiciado, que es el mundo de la exportación, ya que realmente los procesos de exportación permiten a las empresas obtener dólares, ¿verdad? Y eso está motivado tanto por el sector privado como por el sector público. O sea que yo creo que hay que ponerle un poquito de cariño al tema de la exportación y poder lograr que eso empiece a motorizar el aparato productivo del país. ¿Qué se está exportando en Venezuela? Mira, se está exportando pieles de bovino, se está exportando productos terminados, y hay mucho intercambio comercial de materias primas que permiten hacer algunos productos terminados, entonces hace un pequeño ciclo. Eso pareciera pequeño, porque siempre nos comparamos con el petróleo, pero pareciera pequeño, pero créeme que es un mundo bien interesante y estamos apostando. De hecho, cuando ves aquí en este evento tantas empresas, es porque todas están apostando a un mejor momento. Entonces yo creo que el mejor momento está por llegar. Confiamos en todos los actores del sector, tanto público como privado, y nosotros en particular con el seguro de carga, pues estamos aquí también apostando a que la gente pues haga su trabajo y todos puedan proveer de mejores soluciones para que un país avance, pues. Pero yo creo que la exportación particularmente va a ayudar bastante. ¿Cuánto deja la exportación a Venezuela en términos brutos? Sí, bueno,
ese dato es medio complicado decírtelo en este momento, pero lo que sí es que deja dólares, eso es importante y es el único elemento ahorita que genera dólares. Entonces todas las empresas están con ese norte, tratando de exportar, de buscar las opciones en otros países. Además los países vecinos nos están esperando, como siempre nos han esperado. Entonces yo creo que todas las empresas tienen que buscar un granito de arena y poner su foco en la exportación. ¿Cuáles son los principales países a los cuales se está exportando? Ahorita tenemos República Dominicana, tenemos Panamá, tenemos Estados Unidos, hay Europa, Italia, o sea, hay varios países que nos miran con buena lead, porque además no es que sea barato ni caro, sino que son productos de calidad. Venezuela tiene productos de calidad. ¿Cómo mejorar las condiciones? ¿Cómo mejorar las condiciones para seguir exportando? Bueno, hay muchas propuestas. Y el sector público y el privado, en ese particular, estoy seguro que se van a poner de acuerdo muy pronto, ya están a punto de ponerse de acuerdo, porque además es un tema vital para todos, no tiene nada que ver con política. Las condiciones son simplemente... Hemos notado mayor agresividad por parte de los funcionarios que están haciendo las inspecciones y pedimos un poco de respeto, porque el comerciante, repito, no es el responsable de los altos precios, no es el responsable de las distorsiones económicas, muy por el contrario, es la gran víctima de un comercio que cada vez se ve más afectado por la pérdida del poder adquisitivo. En primer lugar, ¿cómo se han dado estas fiscalizaciones? ¿En qué ha notado esa agresividad? Y también cómo están los inventarios. Sobre todo en los pueblos más pequeños hemos notado que hay mayores niveles de agresividad, alcaldes, funcionarios públicos que deciden como que amenazar, incluso hasta ir hasta las casas de los comerciantes buscando mercancía que en realidad no existe. O sea, es como digo, un irrespeto, una falla a los derechos humanos del comerciante. Los inventarios, mira, el problema de Venezuela no es de inventario, el problema de Venezuela es de poder adquisitivo. El problema que tenemos actualmente en el país es que al venezolano no le alcanza para comprar absolutamente nada. Y es por eso que hacemos un llamado al gobierno de que cambie por completo el modelo económico actual, porque de otra manera vamos a seguir cayendo en este deterioro inmenso que está sufriendo la sociedad. Al asunto, por supuesto, a los funcionarios públicos, a los diferentes funcionarios públicos que están realizando estas inspecciones. No es el comerciante adquiere el producto a un precio y le corresponde reponer ese inventario en un momento determinado. No estamos explotando, nada hacemos con anaqueles llenos de productos que no podemos vender. O sea, nosotros queremos mantener nuestros negocios abiertos, queremos seguir ofreciendo esa ventana de libertad, pero exigimos respeto por parte de las diferentes autoridades a nuestro ejercicio económico. La ley de precios acordados, ¿cómo la ve Consecomercio, que la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente? Todos los expertos económicos en Venezuela ya afirman que estamos en un proceso hiperinflacionario. Y en un esquema como este, en un ambiente como este, no se puede hablar de precios acordados cuando diariamente tú tienes variación en lo que es una economía absolutamente dolarizada, dependiente de un dólar paralelo, porque no existe otra alternativa de adquisición de divisas. ¿Pero se han acordado los precios con ustedes? ¿Se han sentado con ustedes? ¿Han sido llamados? No hemos sido llamados a ninguna reunión con el gobierno hasta ahora. ¿Quién fijó el precio entonces? Mira, ellos se reunieron con algunos productores y han determinado de esa manera algunas bandas en los precios, o sea, un rango de precios que se puede manejar. Sin embargo, esos rangos de precios pierden vigencia día a día porque precisamente la economía está tan dependiente de un mercado paralelo y que tiene un comportamiento bastante erróneo. ¿Cuáles son los números de comercios cerrados y comercios abiertos? Muchos han hablado de que muchos empresarios o comerciantes se han ido del país. En este momento podríamos estar hablando de 6 de cada 10 comercios han cerrado en los últimos 4 años en el país. Sobre todo en este año tuvimos un deterioro significativo en lo que es la cantidad de comercios en Venezuela debido precisamente a los hechos vandálicos que se dieron en el marco de las protestas durante este año. ¿Y el tema del empleo en los comercios? Se han despedido personas por el tema del incremento del salario mínimo y de la poca rentabilidad que tiene un negocio actualmente en Venezuela. El salario ya no es el principal indicador, el principal peso de lo que es la estructura de costo de los productos en Venezuela. Sin embargo, el cierre de los comercios por la falta de ventas ha significado que más de 180.000 empleos se pierden solo en centros comerciales, sin contar lo que es el resto del comercio y servicio de tal. Ante este escenario, ¿cómo se reinventa el sector comercio para el año 2018? Hay una crisis, hay una fiscalización por demás del asunto, pero entonces, ¿cómo reinventarse y cómo pues ser resiliente ante este escenario? Mira, buscando diferentes alternativas, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, mirando cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos. A la dolarización, que los dólares estén en los bolsillos de los ciudadanos. Alguien me decía el argumento de la soberanía. No hay más soberanía que cuando tú eres dueño de tu patrimonio. ¿Y qué más patrimonio que tu dinero? Tu dinero es tuyo, no le pertenece a nadie más que el que lo ha trabajado. ¿Hubo en Ecuador mayor respeto a la seguridad jurídica, es decir, a la seguridad de los comerciantes antes
o después de la dolarización? La dolarización ha sido una suerte de camisa de fuerza. La camisa de fuerza es lo que le ponen a los locos. En este caso el loco era el gobierno ecuatoriano que andaba como loco emitiendo moneda. Entonces la dolarización fue una camisa de fuerza, amarramos al loco y de alguna manera esto generó inclusive hasta más certezas y seguridad jurídica. Insisto, no es la varita mágica, no es la panacea, pero te resuelve uno de los problemas más importantes, que cuando tú resuelves ese problema, que es el de la hiperinflación, tienes cabeza para resolver ya otros problemas con más calma. ¿En cuánto tiempo veríamos resultados si se aplicara en Venezuela? Mira, ¿Es inmediato? en Ecuador fue inmediato, te diría que en cuestión de 3 meses tú ya veías una inflación que estaba en 3 dígitos a 2 dígitos y en cuestión de 6 meses la inflación estaba perfectamente controlada, bajaban las tasas de interés. Entonces, claro, hay un ajuste. También recordemos que esto también tiene un ajuste por el lado de las deudas para los pasivos, la gente que debe de alguna manera ve licuadas sus deudas. Esto puede ser bueno para el que debe, pero es malo para el acreedor, digamos. Entonces ahí hay mecanismos de soporte que el Estado puede buscar líneas de crédito para dar apoyo a las personas que sean afectadas, que en este caso son los acreedores. Pero para la inmensa mayoría, en el caso ecuatoriano, la inmensa mayoría de ecuatorianos no tenía ahorros. O sea, que no es que tuvo una afectación sobre ahorros, porque no tenía ahorro la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Lo que tuvo fue el beneficio directo de que un día a otro su dinero empezó a guardar el valor a través del tiempo. Y eso, amigos, eso vale oro. Bien, palabras de Pablo Arosemena, quien por supuesto es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en este evento que realiza Consecomercio el día de hoy, el Día del Comerciante, y justamente nosotros vamos a aprovechar también para conversar con María Carolina Uzcategui, quien ya se encuentra acá, presidenta de Consecomercio, que ya se encuentra acá. Dentro de este evento del Día del Comerciante. María Carolina Uzcategui, ¿cómo está un paso hacia el frente? Eso, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el comercio hoy, en el día de hoy, el Día del Comerciante? ¿Qué se está analizando en este foro y cómo ver el escenario hacia el año 2018? Los escenarios actuales son complejos, los escenarios inmediatamente futuros, lo que es el inicio del 2018, también son bastante complejos. Sin embargo, Consecomercio ha querido el día de hoy precisamente levantar la mirada, empezar a mostrarle que existe una Venezuela posible, que existe alternativas en comercio electrónico, en los diferentes espacios que hay de comercialización en Venezuela, donde podemos desarrollarnos, donde podemos crecer y donde podemos encontrar esas grandes posibilidades que sabemos que tenemos en este gran país. ¿De qué va a depender ese crecimiento de esas otras áreas? Va a depender mucho de la voluntad política de hacer los cambios necesarios para que el país avance. Pero lo más importante es que existe una voluntad del venezolano, del empresario, del comerciante, de creer. Este evento es una demostración de fe en Venezuela. ¿Cómo cierra el año 2017 en el sector comercio? Bastante difícil, sobre todo cuando tenemos un ciclo de inspecciones que han contado con una agresividad importante, un irrespeto a lo que es el comerciante y su desempeño. Este 2017 o este cierre de año precisamente. Resolver otro tipo de problemas y ya no tener este dolor de cabeza que era esta inflación galopante que no te dejaba pensar porque todos los días tenías que salir al mercado pensando que hoy los precios van a ser distintos a los de ayer. ¿Cómo se implementa? ¿Es un decreto presidencial? Es decir, ¿cómo se Miren, interesante, ustedes saben que la dolarización se decreta oficialmente en el caso ecuatoriano el 9 de enero del año 2000, pero cuando se la decretó fue nada más que oficialmente, porque para ese entonces ya el 70% de la economía, los activos, los pasivos, estaban dolarizados. De hecho, lo único que no estaba dolarizado eran los sueldos y salarios. Entonces, lo que hace el decreto oficial es eliminar aquella disposición legal que en el caso ecuatoriano decía que el sucre, la moneda anterior, era de uso de curso forzoso ilegal. Se eliminó esa disposición, se abrió para que sea el dólar, se dio el chance para que los contratos se puedan firmar en dólares, los sueldos se paguen en dólares, las cuentas de ahorro en dólares, y de ahí en adelante pues todo fue un camino que no es que no tuvo dificultades, pero fue un camino donde la economía comenzó a levantarse y comenzó a crecer. ¿Tiene Ecuador posibilidad de regresar al sucre? Y otra cosa, ¿hay una consecuencia negativa de esta dolarización? Mira, si hay algo en el Ecuador que es más popular que cualquier persona, animal o cosa, es la dolarización, al punto en que el presidente anterior, Rafael Correa, que fue un presidente, digamos, de mucha popularidad, de mucho carisma, un presidente de izquierda, muy proactivo, si se quiere, él siempre quiso desdolarizar, al punto que su tesis doctoral, porque él es doctor en economía, era sobre cómo desdolarizar la economía, pero él
que tenía el conocimiento, que tenía el carisma, que tenía el apoyo, no lo pudo hacer en 10 años. Y no lo pudo hacer por una sencilla razón. El dólar era más popular que él. Entonces, no se puede desdolarizar a menos que la gente lo quiera hacer. ¿Se pudiera hablar de la economía divorciada de la política o de los regímenes políticos, de la ideología política? Mira, totalmente. El nacimiento de la modernidad en el mundo es cuando se separa la iglesia del Estado. De igual forma hay que separar el manejo de la economía del manejo estatal. La economía es algo demasiado importante como para que esté en manos de los políticos. Los políticos tienen sus roles y son buenos en algunos temas, pero para manejar la economía eso debe ser algo que se lo deje a rienda suelta por el sector privado, y el comercio sabe hacer algo, y es generar empleo. En todas partes del mundo donde yo estoy veo que siempre hay un comercio pujante. De hecho, aquí mismo en Venezuela uno ve a los comerciantes. Hoy es el Día de los Comerciantes, que son gente que no se cruzan de brazos, que echan para adelante, que quieren trabajar. Lo único que pide, y aquí es lo que veo, nadie pide reglas raras. Lo que la gente quiere son reglas claras. Darle reglas claras, que la moneda la maneje la gente que sabe manejarla, y en este caso significaría tercerizar la política monetaria, dolarizar. Esa puede ser una gran medida que la puede tomar este régimen o el que venga. ¿Hay otra solución para eliminar el dólar paralelo, por ejemplo? Mire, había una solución alternativa que se hablaba en el Ecuador, que era la caja de conversión o la convertibilidad. Esto se lo hizo en Argentina con un resultado parcialmente bueno. Duró 10 años la situación y luego reventó. Lo que pasa con estas cajas de conversión, que básicamente lo que son es una media camisa de fuerza para el gobierno, porque lo que el gobierno dice es: yo solamente imito un bolívar, digamos, una moneda por cada $1 que tengo en reservas. Pero eso, que en teoría suena bonito, en la práctica hay muchas maneras de darle la vuelta, de sabotear eso de ahí, que fue lo que pasó en Argentina. En Argentina, al final del día, empezaron a emitir pesos argentinos sin respaldo en dólares, sino con respaldo en otros papelitos emitidos por el propio gobierno, por bonos. Entonces, la manera de salvarnos de eso es ir directamente a la dolarización. Vamos a la yugular, vamos, que realmente no habían más alternativas. Y como te digo, la dolarización fue la salvación. ¿Qué significó la dolarización? Significó de que la inflación cayó de un momento a otro. Teníamos una inflación del 150%, se la logró controlar inmediatamente. Dolarizar quiere decir de que la moneda local, que antes era el sucre ecuatoriano, desapareció, y la única moneda que quedó fue el dólar norteamericano. Ese es el dinero constante y sonante que está en las manos de los ecuatorianos. El salario real subió, se logró controlar la deuda, mejoraron todos los indicadores económicos, se logró que al ecuatoriano le alcance sus recursos para cubrir la canasta básica. Entonces, no es que la dolarización sea la panacea, una varita mágica, es simplemente que la dolarización permite que el dinero guarde su valor a través del tiempo, y esa es una de las cosas más importantes. Consecuencias para el sector comercio. Yo diría que el comercio pudo empezar a despegar, porque cuando uno le duele la cabeza es difícil trabajar. La dolarización vino a ser la pastilla que le quitó el dolor de cabeza al comercio. Y les cuento algo más: el comercio, la industria, los negocios, antes de la dolarización, no eran negocios de verdad. Los negocios estaban todos abocados a ser especulativos en el tema cambiario. O sea, imagínate un empresario, un industrial, estaba todo el tiempo pensando cómo iba a cotizar el dólar, cuánto sucres por dólar, cómo le saco mayor provecho a esto, cuánto van a ser los precios mañana. Entonces, de las 8 horas de trabajo, 7 horas y media se le iban pensando en temas de tipo cambiario, y prácticamente no le dedicaba tiempo a innovar, a hacer crecer su industria, su empresa. Con la dolarización se sinceraron las cosas, el industrial se convirtió en industrial, el comerciante en comerciante. ¿Es necesario en Venezuela actualmente? Mira, yo te diría que tienen que empezar a conversar de ese tema con mucha fuerza. En Ecuador se dolarizó por 2 razones. Una, por una crisis económica cortesía del gobierno de aquel entonces, y otra por la concientización del sector privado. Los gremios productivos, las universidades, los comerciantes industriales empezaron a darse cuenta de que la dolarización podía ser una tabla de salvación, y así lo fue. Yo veo con buenos ojos que esa conversación se empieza a dar en otros países. Otros países como El Salvador en su momento fueron al Ecuador para un poco aprender de nuestra experiencia y poder dolarizar su economía, cosa que la han hecho con éxito. ¿Qué significó eso para el Producto Interno Bruto del país en lo inmediato? Es decir, el crecimiento económico, ¿cómo se fue sosteniendo a lo largo del tiempo? Mira, dolarizar en el caso ecuatoriano no es que fue indoloro. Esto aquí implicó un ajuste, pero ese fue un ajuste, un borra y va de nuevo. De ahí en adelante la economía empezó a crecer, se empezó a reducir la pobreza a pasos agigantados, la extrema pobreza, lo que se conoce como miseria también, y todo esto fue producto de que con reglas claras el emprendedor pudo hacer lo que mejor sabe hacer, que es sacar el país adelante. En Ecuador el motor de la economía es el sector privado, 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado,
pero el sector privado no podía producir porque era un motor que estaba trabado por el tema inflacionario. La dolarización desapareció la inflación. La fuga de capitales, que es uno de los males que por lo menos tiene Venezuela. Y de hecho, la dolarización, al dar esta estabilidad económica, al dar un horizonte de inversión de largo plazo, permitió que vengan nuevos capitales frescos, locales o internacionales, porque muchas veces el capital más importante que debe venir a un país no es el de un extranjero, es el del propio nacional que lo tiene expatriado porque no confía en el país. La dolarización, en una palabra, dio confianza. Recordemos que dolarizar es tercerizar la política monetaria. De alguna manera tú ya dices, Ecuador dijo, soy incompetente en el manejo de la política monetaria, Ecuador no fue capaz de manejar la política monetaria, ¿sabe qué? Mejor que la maneje alguien que sí la sabe manejar, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Para esto no hay que pedir permiso y un poco te apalancas en esa solución. Ahora, la dolarización no resuelve todos los problemas, pero permitió que el gobierno y los privados se enfoquen en